En el video de esta semana vamos a hablar acerca de Juan Carlos Osorio, el exentrenador de la selección mexicana. Volvió a hacer nota en el fútbol mexicano porque el pasado fin de semana dio unas declaraciones un tanto polémicas para algunas personas a la cadena de ESPN, diciendo que básicamente decía que la selección mexicana del pasado Mundial de Rusia 2018 no estaba capacitada para jugar de tú a tú contra Brasil del mismo Mundial. Cosas que esas declaraciones yo las comparto totalmente, no creo que haya descubierto el hilo negro, pero para algunos periodistas y para algunos aficionados parece que fue un insulto a la patria decir que nuestros jugadores, que nuestros guerreros mexicanos no estaban capacitados. Así que en este video vamos a charlar, analizar, tratar de ver por qué la afición mexicana pareciera que odia a Juan Carlos Osorio y por qué no debería hacerlo, porque su gestión, a mi punto de vista, fue muy buena. Para comenzar a hablar acerca de los primeros acercamientos de Juan Carlos Osorio con la afición mexicana, hay que tener en cuenta quién fue el entrenador que estuvo antes que Juan Carlos Osorio en selección mexicana, que es el caso de Miguel Herrera, el Piojo Herrera, el exentrenador de las Águilas del la América en su momento, que después pasó selección, después pasó Cholos y después regresó a la América, donde se encuentra actualmente, que era un entrenador que mucha afición lo quería. Un sector de la afición estaba muy arraigado con sus ideales, con sus pensamientos, se sentían parte de la selección cuando estaba Miguel Herrera por su estilo de juego, por su personalidad, por lo que me digas. Y creo que esto fue un punto de quiebre cuando se va Miguel Herrera, porque ya sabemos lo que pasó, que le quiso pegar a Cristian Martinoli, bla bla bla, que se metió Luis García, X y Y, lo que sea, pero pues se fue Miguel Herrera. Cuando llega un nuevo entrenador, como es el caso de Juan Carlos Osorio, creo que le pesó mucho este factor, y más teniendo en cuenta que es un entrenador extranjero, un entrenador colombiano, que muchas veces la afición mexicana es un poco extraña, que somos como un poco envidiosos en el tema del entrenador de la selección nacional, que creemos que solo los mexicanos lo pueden dirigir. Ojo, yo no me incluyo ahí, pero sí siento que mucho sector de la afición siente eso, y es por eso que uno de los principales acercamientos de la selección mexicana con Juan Carlos Osorio o viceversa le costó mucho, por el tema uno de que venía procedido de Miguel Herrera, que era un entrenador que estaba muy arraigado con la afición; dos, porque era un técnico colombiano que poca afición mexicana conocía; y tres, porque sabemos que la silla de la selección mexicana es un puesto muy difícil de entender. Después de la llegada de Juan Carlos Osorio llega el tema de las rotaciones. Juan Carlos Osorio fue un entrenador que llegó con la bandera de las rotaciones, diciendo que él creía mucho en las rotaciones y que las iba a implementar, como ya lo hizo en muchos clubes, lo iba a volver a hacer en selección nacional. Y esto a la prensa mexicana no le gustó, a la afición mexicana tampoco le gustó. Pero yo creo que si Juan Carlos Osorio nunca hubiera mencionado el tema rotaciones, simplemente hubiera hecho los cambios sin decir nada a la prensa, que creo que esto iría en contra de los ideales de Juan Carlos Osorio, que siempre ha sido un entrenador muy franco, muy directo con la prensa, que le gustaba hablar mucho de sistemas de juego, de táctica, que tal vez en México eso no se aprecia tanto, nos gusta más la polémica y todo ese tipo de cosas. Pero creo que si Juan Carlos Osorio hubiera sido un poco no fiel a sus valores y no hubiera mencionado nunca la palabra rotaciones, creo que hubiera tenido un mejor acercamiento con la afición mexicana y con la prensa, porque a día de hoy que el Tata Martino también hace rotaciones, lo hace el mismo Miguel Herrera en su momento hacía rotaciones. O sea, es imposible que un equipo en selección nacional, una selección nacional, no haga rotaciones, porque por la cantidad de partidos que se tienen a nivel mundial, o sea, los jugadores llegan reventadísimos en el tema físico. Por las variantes que quieras encontrarle a tu selección nacional, siempre hay rotaciones. Así que nunca entendí por qué la afición mexicana y la prensa mexicana le tiraba tanto a Juan Carlos Osorio con el tema rotaciones. Después de las rotaciones, muchos aficionados y mucha prensa se quejaban de que los jugadores jugaban fuera de posición. Yo recuerdo algunos partidos que tanto Raúl Jiménez como Javier Hernández jugaban como delanteros en bandas y decían es que no son extremos, que esto y que el otro. Pero a día de hoy vemos que un Timo Werner inicia desde banda y termina en el área, y pues todos le aplauden eso a Nagelsmann. No sé por qué a Juan Carlos Osorio decían que no sabía nada de fútbol. También teníamos dos casos muy concretos que me gustaría hablar. El tema de Jesús Gallardo, un jugador que en Pumas en su momento jugaba como extremo o volante por izquierda. En selección nacional Gallardo con Juan Carlos Osorio como entrenador, iba a decir el Tata Martino, se me cruzaron un poquito los cables. Con Juan Carlos Osorio como entrenador siempre lo convocó como lateral, y yo en lo personal en su momento no era muy fan de Gallardo. Ya después vimos el mundialón que hizo y cómo posteriormente en Rayados está como teniendo muchos minutos como lateral. Así que ese fue uno de los aciertos de Juan Carlos Osorio, que mucha gente no habla de eso, simplemente dicen cambiaban los jugadores de posición y ya. Pero si te pones a analizar, son jugadores que realmente tienen cierta lógica sus cambios de posición. También el caso de Salcedo, que en la Fiorentina en su momento jugaba como central por derecha en una línea de 3. En el Eintracht de Frankfurt hacía lo mismo en una línea de 3.
y en selección mexicana era un marcador por derecha porque era el que compensaba las salidas de lateral por izquierda, que era Jesús Gallardo, un lateral muy ofensivo. Entonces tenías un central que te pudiera cubrir muy bien los espacios que podía dejar Jesús Gallardo por la otra banda. Así que tácticamente yo los veo unos cambios muy adecuados, jugadores que realmente no están jugando como tal fuera de su posición, pero para la afición y para la prensa, como ya lo mencioné, que parecía que tenían aborrecido a Juan Carlos Osorio, los cambios de posición fueron algo fatal en la selección mexicana. Otro de los puntos a favor de Juan Carlos Osorio que la afición mexicana habla muy poco es cómo hay algunos jugadores que crecieron muchísimo bajo la dirección técnica de él, que les ayudó a crecer bastante tácticamente, que les ayudó un mundo para poder ir a Europa, para consolidarse en mejores equipos. Y vamos a hablar acerca de tres casos muy concretos, que uno es el de Néstor Araujo, que en su momento era un central, un prospecto interesante cuando debutó, que alcanzó para ir a Juegos Olímpicos, ser campeón, no jugó ningún minuto en su momento. Posteriormente su etapa en Cruz Azul pasó a Santos, donde comenzó a tener algunos minutos, y fue cuando Juan Carlos Osorio se fija en él como era un central de mucha corpulencia, de juego muy físico para la Liga Mexicana, que tenía muy buena salida de balón, muy buena anticipación, que tenía un cambio de orientación muy bueno, y que esto lo llevó a selección nacional, lo hizo titular. Ya después vimos que a la póster fue Europa, que le ayudó a consolidar su carrera a Néstor Araujo, Juan Carlos Osorio, y que ya no le alcanzó para llegar al Mundial por un tema de lesión. Otro jugador que hay que tener en cuenta es el caso de Héctor Herrera, que en su momento lo conocíamos como un interior, un jugador box to box que iba de área a área, como se le conoce. Pero con Juan Carlos Osorio llegó y le dijo, bueno, pues tú necesito que me ayudes en la organización del juego desde atrás. Lo hizo mediocampista defensivo, pero con tintes muy organizativos. Era el que iniciaba la salida de balón, que se metía entre medio de los dos centrales, que le daba muchísimo orden al equipo mexicano al momento de salir con el balón jugado. Y mucha prensa, mucha afición lo criticó mucho a Juan Carlos Osorio, que por qué Herrera juega ahí. Ya después vimos que esos matices que le dio Juan Carlos Osorio le ayudaron para que en el Porto se pudiera consolidar como un capitán indiscutible, como un jugador titularísimo, y que a la larga le terminaría dando su pase al Atlético de Madrid, que actualmente vemos que en el equipo del Cholo Simeone juega en una posición muy similar en la que jugaba con Juan Carlos Osorio. Otro jugador que creció muchísimo de la mano de Juan Carlos Osorio, que ya de por sí tenía un talento bárbaro, es el caso de Irving Lozano, que en Pachuca en sus inicios jugaba mucho tiempo por izquierda, siendo un extremo que era el que se encargaba de desbordar, de tal y tal, de desequilibrar mucho. Y con Juan Carlos Osorio en selección mexicana fueron sus primeros indicios como extremo derecho, encargado más a la finalización que otra cosa, porque hay que recordar que por izquierda jugaba Tecatito Corona en muchísimas ocasiones, por derecha jugaba Lozano en otras tantas. Y creo que esto le valió muchísimo para irse al PSV, que en sus inicios también jugó por izquierda y después se fue a la derecha. En el Napoli casi todos sus partidos lo hemos visto tanto por el centro y por derecha, y creo que esto fue, no voy a decir que todo obra gracias a Juan Carlos Osorio, pero sí creo que fue pieza fundamental en que su carrera se pudiera encaminar como ese extremo por derecha, más finalizador que otra cosa. Ahora que ya hablamos un poco de lo bueno de Juan Carlos Osorio, también hay que tocar los temas negativos, o lo que más le recrimina a la afición mexicana a Juan Carlos Osorio, que es haber perdido el partido ante Chile por 7-0 y el partido ante Alemania por 4-1, pero hay que separar cada partido de tal, porque creo que ante Chile te enfrentaste a la mejor generación de la historia de Chile, un Vidal extraordinario, un Alexis Sánchez que era Dios en el Arsenal, Aránguiz un espectacular mediocampista, que decir de Marcelo Díaz. Pero esto no exenta el trabajo de Juan Carlos Osorio. Creo que en este tipo de partidos a Juan Carlos Osorio le costó factura el querer tanto la selección mexicana, ser un entrenador tan ofensivo, que contra un equipo como Chile que venía tan embalado tal vez no era lo más adecuado. Creo que fue muy fiel a sus ideales y por eso terminó recibiendo esta goleada, que también creo que fue más un tema de un accidente, porque realmente si jugaban 10 encuentros México contra Chile, tal vez México no ganaba a los 9 o 10 partidos, tal vez sí perdía sus 5 partidos, pero no todos los iba a terminar goleando. Y en el caso de Alemania, que fue más de lo mismo, un entrenador que fue muy ofensivo, que fue fiel a sus ideales, que al final le terminó costando, que mucha gente habla de una selección B de Alemania, pero si te pones a revisar los nombres, tenemos a un Ter Stegen que jugaba en el Barcelona, a un Rüdiger que juega actualmente en el Chelsea, a un Goretzka que es un jugador importante en el Bayern Múnich, un Emre Can que está en el Borussia Dortmund, un Timo Werner que la está rompiendo a lo grande en toda la Bundesliga. O sea, son jugadores muy buenos que eran jóvenes en ese entonces, pero que igual eran muy buenos, que tampoco les podías dar todas las ventajas, todos los espacios que México les cedió. Así que creo que una de las principales
cosas negativas de Juan Carlos Osorio fue creer tanto en esa selección mexicana que realmente no podía competirle tú a tú a algunas potencias, pero creo que esto fue gracias a los ideales de Juan Carlos Osorio que posteriormente llevarían el seguir estos ideales a una victoria contra Alemania en una Copa del Mundo, que poca gente habla de eso. Siempre nos quedamos con el, hacía rotaciones, jugaban los jugadores fuera de posición, Chile le metió 7, pero poca gente habla de lo bueno de Juan Carlos Osorio. En conclusión, y ojo muy a mi punto de vista, que sé que si algunas personas ven este video me van a querer reventar, Juan Carlos Osorio fue y es uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana, y fue simplemente porque le dio una identidad al estilo mexicano, generó muy buenos prospectos o ayudó a que muchos jugadores fueran a Europa, le dio confianza a muchísimos jugadores jóvenes, como es el caso de Edson Álvarez y Mayorga, que los llevó como tipo sparring a Confederación, y que posteriormente vimos que Edson Álvarez le alcanzó para ir al Mundial, para ir a Europa. Creo que fueron muchas cositas que se destacan muy poco de Juan Carlos Osorio. Nos quedamos con lo negativo, que yo no veo nada negativo a hacer rotaciones ni los cambios de posiciones, como ya lo expliqué en este video anteriormente. Así que yo creo que Juan Carlos Osorio sin más es uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana a lo largo de su historia. Bueno, gente, espero hayan entendido mi postura, espero hayan entendido por qué yo considero a Juan Carlos Osorio uno de los mejores entrenadores de la selección mexicana. Si ustedes no piensan lo mismo, pues los invito a que dejen su comentario aquí en la sección de comentarios por qué no opinan lo mismo. También los invito a que dejen su like si les gustó el video. Si no les gustó el video, pues también dejen su like, porque no, ayúdenme a crecer un poquito para poder seguir subiendo videos de forma más continua. Así que sin más, los invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.